Buenas tardes, amigas, amigos de las redes sociales, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la plaza abandonada de la democracia, en una transmisión muy dolida, una transmisión muy dolorosa para mí y para muchos navistas, para muchos potosinos, que ya la mayoría fallecieron. El movimiento navista es un movimiento que va con uno muriendo. Hoy se cumplen 33 años de la desaparición física del médico de pueblo, del doctor Salvador Nava Martínez, y más que lamentar su muerte, que ya lo hemos hecho mucho los navistas, porque nos quedamos huérfanos de un gran hombre, nos lo hemos pasado estas 3 décadas diciendo: ¡ay, se murió el doctor Nava! ¡Ay, se murió el doctor Nava! Y nos volvemos a encontrar la familia Nava, los exnavistas, ya casi todos muertos y desaparecidos. Imagínense cómo estará la situación, que yo soy el más joven de los navistas, creo yo. Estará Betty Benavente, que está totalmente desmovilizada, o estará Leonel Cerrato. Son unos 2 años más chicos que yo, pero ellos pues son otra cosa, yo lo considero. No vamos a criticar a nadie. Esta plaza de la democracia vergonzosamente fue impulsada a este eje por los panistas, los que traicionaron al doctor Salvador Nava Martínez de una manera inconcebible. Lo que quiero reflexionar en este día, aniversario luctuoso del doctor Salvador Nava, es el hecho de que Nava era un hombre que teníamos que haber sustituido sus seguidores. Así lo querían de lámina, así querían el movimiento navista, pervertido, desaparecido, infiltrado por fuerzas priistas, por fuerzas panistas. Salvador Nava Martínez suple a su hermano Manuel Nava Martínez en la lucha contra el cacique Gonzalo N. Santos al final de la década de los 60. Él es el de los primeros candidatos independientes de la historia de México. Él no era miembro de ningún partido político. Nava aglutina al Partido Comunista sin registro, aglutina a la Unión Nacional Sinarquista y es postulado por el PAN en 1958-59, pero él no era miembro de partidos, era un candidato independiente. Hablar de Nava es hablar de la lucha por la democracia, de la fundación de organismos electorales, del valor de un pueblo que combatió a un PRI terriblemente asesino. Él se consideraba amigo del presidente Adolfo López Mateos, pero es precisamente el que en sus borracheras de poder y sus borracheras de alcohol, el presidente bohemio, el presidente caballero, ordena que venga aquí el 34 Batallón de Infantería, que después se fue allá al Cerro de la Pepsi, que después se robaron la familia Rangel y los ricos de San Luis, Tlahuizcán, donde está ahorita el centro de convenciones que construyó Marcelo con nuestro dinero, y donde está ahorita la Plaza de Park. Meten a la cárcel al doctor Nava, lo meten al campo militar número 1, es torturado terriblemente. Hubo asesinatos aquí en San Luis Potosí el 15 de septiembre de 1960-61. Hubo gente del periódico Tribuna que se la llevaron a la presa de San José para aventarla viva. Hubo un asesinato de un niño que se llamaba José Antonio fuera del Charco Verde. Las mujeres metían planchas, metían licuadoras, esas antiguas, en las bolsas para darle un chingazo a los soldados. Es decir, la historia de San Luis Potosí, la historia del navismo, es una historia heroica, de sacrificio en contra de las dictaduras. Pero en 1991, cuando se puso el doctor Nava, el movimiento navista es víctima de las traiciones, víctima de las infamias familiares, en el caso de Horacio Sánchez Unzueta, que es quien aprovecha junto con Conchalupe Nava, son los grandes ganones del movimiento navista. Muerto Horacio Sánchez Unzueta, hay que respetar su muerte, pero fue un hombre que nos la ganó en todos los sentidos. Agarró el poder y puso a Fernando Toranzo, en cierta forma negoció para que quedara Marcelo, después regresan con
Juan Manuel Carreras, y hasta que no llega una nueva generación política en la persona de José Ricardo Gallardo Cardona, se termina un ciclo político nefasto y miserable para San Luis Potosí. Nava no quería que le hicieran estatuas, no quería que le mandaran arreglos florales, decía que ese dinero lo usaran para los enfermos del Hospital Central, y lo decía: no me vayan a hacer estatuas, no le pongan mi nombre a nada, para que me caguen las palomas, sean ustedes los nuevos navistas. Y le fallamos, aún a pesar de que toda la vida yo he luchado hasta más no poder y que vivo en la miseria o vivo muy pobre, le fallamos muchísima gente. Este video voy a tratar de distribuirlo entre los jóvenes para que sepan que hubo un hombre íntegro, honesto, un luchador social, un político único. Cómo le molestaba al doctor Nava que le hiciéramos la barba, o que le dijéramos: doctor, usted es grande, cállese, señora, yo estoy aquí porque es mi obligación. El fundador de organismos electorales, le decía el matador de dragones, fue y le dio en la madre a Gonzalo N. Santos, fue y le pegó a Carlos Longitud como nadie. Que a través de la historia no estuvo también esa acción. Fue y tumbó a Florencio Salazar Martínez, luego le rompió la madre a Leopoldino Ortiz Santos, y luego le partió la madre a Fausto Zapata, y luego le partió la madre a Carlos Salinas de Gortari en la Marcha por la Dignidad. Ayer la familia Nava y el canal 6 de Julio, que es un canal que nace a raíz de las elecciones de 1988, donde es candidato el Maquillo Cloutier, que era un tipazazazo, donde es candidata Rosario Ibarra de Piedra y es candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Fue con el fraude electoral del 88. El doctor Rafael Nieto, gracias a la universidad, corrompida, castrada, tullida, una bola de animales allá adentro, que prestó el doctor Rafael Nieto para que la familia Nava y Canal 6 de Julio presentaron un documental inédito, escenas muy dolorosas, entrevistas muy cabronas, que nos remuerden, que nos duelen. Se quedaron muy cortos después en el debate porque no ponderan las aportaciones a la democracia de Nava. En San Luis Potosí se funda el primer organismo electoral ciudadano. De aquí se toma el modelo para el IFE. En 1990, 91, 92, Arturo Núñez, que era el cerebro, el secretario de Gobernación, uno de los secretarios de Carlos Salinas de Gortari, ellos deciden, es que tenemos un equipo muy jodido, ellos deciden impulsar la creación del CEPAC, del Consejo Electoral Potosino, que se convierte en el modelo a seguir. Yo le quería decir ayer a Manuel Nava, que sigue muy violento, que por cierto ese material que tenía la familia Nava del doctor Nava, de la lucha del 91, de la lucha del 86, de la lucha del 61, es un material muy chingón, maestro. Por más que lo editaron para que no saliera yo y mi hermano cargando el féretro del doctor Nava, para que no saliera Leonel Cerrato, que ahí sí les doy la razón. Fue un documental muy chingón, habló Carlos López Torres, habló gente del canal 6 de Julio. Estamos hablando de un San Luis que ya se fue, de un San Luis de los viejos, al grado que yo soy de los más jóvenes del movimiento navista y cumplo 60 años el mes que entra. Estamos hablando que esta plaza de la democracia no debería existir, porque va contra los deseos de Salvador Nava Martínez, de que lo hiciésemos metal, que lo petrificásemos. Así lo querían ver los pinches panistas, los empresarios, los priistas, los corruptos, de lámina, de metal, para que no se mueva. Ayer, después de que se exhibió el documental, también relacionado al aniversario luctuoso de Nava, empezaron algunas voces a decir: y aquí está el chiquilín, que representa un nuevo cacicazgo, una dictadura. Luego el pinche rollo barato y pendejo. Yo no trabajo en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, fui funcionario de todo el archivo histórico del Estado. Le sacan a debatir. Solamente le comentaba que qué gusto le hubiera dado al doctor Salvador Nava Martínez tener un servicio de Metrored gratuito para la gente más pobre, para sus viejitas, como él les decía, para sus viejitos. Qué gusto le hubiera dado a Nava hacer puentes, remodelar los Tangamangas,
hacer infraestructura en el estado. Él lo que quería era ser gobernador y darle al pueblo obras. Un gobierno que no es capaz de garantizarle un plato de sopa, un libro y un acto de justicia a su pueblo no merece llamarse gobierno. Decía lo Ponciano Raga y Leija. Qué difícil es comunicar, cabrón, que tuvimos un héroe ciudadano, un hombre increíble, un luchador social muy cabrón, maestro. Nava, miren, tengo amigos que fueron regidores con él, 82, 85. Dice que el doctor no entendía de obra pública, no pudo hacer obra pública, no se recuerda obra pública, ha dicho el doctor Nava, ni en su primer trienio. En su primer trienio pavimentó con asfalto la Julián Carrillo, y mitad del pueblo y mitad de él. Pero no lo dejaba el cacique Gonzalo N. Santos y no lo dejaba Carlos Longitud. Nava no hizo obra material, y me dicen regidores que se peleaban con él que Nava no era muy apto para negociar, para gestionar, no se llevaba bien con Salinas, no se llevaba bien con Miguel de la Madrid. Carlos Salinas era secretario de Programación y Presupuesto. Nava era un soñador, era un demócrata, era un ideólogo, lo habían torturado, nos dijeron que inclusive sufrió cosas inconfesables en el campo militar número 1 en Lucumberri. Lo que quiero decirles es que Nava debe de ser un hombre moderno, un hombre vivo, y tiene que ser recordado con el ejemplo de participación ciudadana, de coraje ciudadano, de exigir reformas electorales que le quiten tanto poder a los partidos. Estamos esperando la reforma electoral que había propuesto, que nos había copiado López Obrador en cierta forma, quitar 200 diputados plurinominales al Congreso de la Unión, quitar por lo menos 32 senadores, desaparecer los organismos locales electorales porque son una duplicidad estúpida y dolorosa y son sujetos a poderes fácticos, desaparecer los tribunales electorales locales, quitar el gasto ordinario a los partidos y evitar de una vez por todas a través del INE, que está siendo manipulado y debilitado, utilizado, que el INE traiga las cuentas públicas de los partidos, que se cree un organismo fiscalizador autónomo incluso del propio INE para quitar el efectivo en las campañas. Se mete el narcotráfico. El sistema electoral mexicano ya no colma, ya no llega, ya no reparte justamente el poder. Por eso matan candidatos a lo pendejo en todo el país. Se parecen mucho los partidos a los malandros. La lucha del doctor Nava era por crear organismos electorales ciudadanos. Él no peleaba por láminas, ni por despensas, ni por pavimentaciones, ni por recursos. Era todo un ideólogo. Y era obligación, y es obligación de los navistas o de todo ciudadano, continuar combatiendo el enorme poder de los partidos políticos. A nosotros, a los navistas, nos dieron una pinche madriza. Los panistas nos traicionaron, nos corrieron, nos empinaron. Hicieron un desplegado contra Nava en el 91 diciéndole viejo loco, cacique del todo nada. Nos traicionaron. Nava pidió que no participásemos en ninguna elección, teniendo la pelita en la boca como ese loco del huevo Nava. El doctor Nava no quiso participar en las elecciones de diciembre del 91. Dijo todo lo cambio por reformas electorales y la creación del primer organismo electoral ciudadano. Arriba la sociedad civil, abajo los pinches políticos, malandros. Pero nos chingaron Mario Leal Campos, Alejandro Zapata, Octavio Pedrosa, Carlos Fernández Galván, Pedro Pablo Cepeda, traidor miserable. Por si fuera poco, don Ricardo Gallardo le da oportunidad a Javiercito Nava en el 2015. Se nos trepa el cabrón, después ataca a don Ricardo, muerde la mano que le da de comer. Es un error que el pollo no hubiese cometido, güey, regalar el prestigio gallardista o el trabajo político a un pendejo, una bola de culeros, cabrón. Todos esos cabrones, Oscar Vera Fábregas, que participó en las golpizas de las mujeres navistas en el 91, Javier Nava Palacios, güey, Marcelo de los Santos, Mario Leal Campos, Alejandro Zapata, Octavio Pedrosa, toda esa bola de cabrones están ahorita en el ostracismo, güey, con miedo, calladitos, putos.
Ese es el gran milagro de la alternancia, cabrón. Por eso apoyamos al gallardismo. Porque somos los otros, güey, los ñeros, los soledenses, güey, los que nos gusta la banda, los que están gobernando ahorita, güey. Y el pollo sabe perfectamente que tiene que castigar a la herencia maldita y sobre todo tiene que ampliar la ayuda pública y hacer obra y más obra y más obra, porque todos se lo roban a lo pendejo. ¿Cómo le das democracia al pueblo si no sabe ni lo que es? La democracia no florece en la peor de las miserias, cabrón. Queremos puentes, queremos pavimentaciones, queremos más despensas, más tinacos, servicios de salud, cabrón. Ampliación del sistema educativo y hospitalario en el estado. Otro puente y otro puente y otra pavimentación. Pero con el pinche pleito político, con este pendejo de Galindo, pues perdón la palabrota aquí del doctor Nava, que está enquistado en su palacio, no queriendo cooperar ni en la seguridad ni en las obras públicas, pues el pinche pleito sigue. Perdón, señor, justo ayer, y sin inventarnos nada, perdón, ¿puedo aprender tantito? ¿No sí. Voy a interrumpir? Pero sin inventarnos nada, ayer justamente la sociedad potosina salió, porque sí están un poquito hartos por lo que le sucedió a esta persona de 54 años, que es asesinada dentro del territorio que le corresponde la seguridad a Galindo. No estoy diciendo nada más, ni me estoy metiendo con Galindo, nada más estoy diciendo la realidad. La sociedad salió a marchar desde Tequis para acá, para, hombre, o para que una mujer sea destituido o para que... Si no puede que se largue. Una mujer bellísima, una empresaria de 55 años, asesinada a balazos allí en San Juan de Guadalupe, en una marmolera, una piedrera. Ese es inconcebible, cabrón. Pero más terrible es meter a la política el asesinato de esta mujer, madre de familia, esposa. Más terrible es decir, tú tenías la culpa, Guardia Civil, no tú, Galindo, no tú, no tú. Obviamente que a Galindo se le escogió por ser un policía nacional. Ese fue su plus, su promesa. Pero no metamos el pleito policíaco en la capital con el asesinato de la señora. Guardemos todos un minuto de dolor y de silencio por esa sangre derramada. Debería haber renuncia, sí, cabrón. Nunca nadie había utilizado la presidencia municipal y las campañas políticas como Galindo para decir, soy el superpolicía, director nacional de la Gendarmería, director nacional de la Policía Federal, vota por mí, te garantizo. ¿Qué nos garantizas, güey? Muerte. Por lo menos que no prometan lo que no pueden cumplir, cabrón. Que cese el maldito pleito por la seguridad de la capital. Siguen las heridas abiertas que los navistas vimos en el 91, en el 85. Hubo más de 6 gobernadores interinos, güey, convulsionando San Luis, iban las empresas a Querétaro. Potosinos peleoneros, cabrones. Hoy necesitamos continuidad. Ayer se abrió el debate después del documental, muy chingón, muy emotivo. Qué chinga me ha dado la vida y salgo jovencísimo junto con mi hermano. Me dolió mucho que pinche Manuel Nava editó el video donde un grupo de jóvenes empieza a gritar, es un honor estar con el doctor. Yo sé por qué lo hizo, pero esa frase es mía, el que grité fui yo. Yo le inventé esa frase, después se la regaló López Obrador en 2006. A partir de 2006 empieza a sonar, no me interesa ser el autor, esas son babosadas. Pero ayer que se empezó el debate, se pararon algunos vetustos ahí, algunos arrastrados, y dicen, aquí está Chiquilín, símbolo de una nueva dictadura. Güey, pues ni que fuera senador del Verde o del Gallardismo, o fuera diputado federal, o fuera un funcionario apapachado, güey. No lo soy, güey. Qué chingón que llegó el cambio a San Luis Potosí para que se pongan a trabajar, pinches panistas, jotos, priistas derrotados. Toquen puertas, gestionen, gánense al pueblo de nuevo como se lo ganó Ricardo Gallardo Cardona. Sean fuerza electoral y partidista. Recuerden el cariño del pueblo, el voto ciudadano. Se la pasan en las redes con sus pinches mamadas. Pónganse a trabajar, no se estén quejando, cabrones. Ese es otro tema muy actual, cabrón. Qué chingón que se cambió de gobierno en San Luis Potosí, qué chingón que yo pude contribuir con un grano de arena desde las redes sociales, desde los mítines,
para que llegase una nueva fuerza política a sacudir, a equilibrar el poder. Pinches panistas, traidores de Nava, pinches priistas, póngase a chingarle para que nos arrebaten el poder en el 2027, cosa que no van a poder porque están podridos. Ya no tienen la fuerza, ni la mística, ni la confianza del pueblo, ya se chingaron. Bueno, 18 de mayo de 1992, víctima de cáncer de próstata, a los 78 años, muere nuestro líder, el doctor Salvador Nava Martínez. Voy a confesar una cosa, cuando él anuncia la marcha a la Ciudad de México, a los jóvenes nos daba lástima. Entre nosotros, que éramos muy cabrones, muy llevados, decíamos, ¿a qué va el doctor a la Ciudad de México? ¿Qué va a ganar si nos ganó el PRI? Si nos chingó Fausto Zapata, si nos chingó Salinas. Y un viejito de 78 años con cáncer de próstata caminando a la Ciudad de México dobló todo el puto sistema político mexicano. Le ofrecieron la gobernatura para Guillermo Pisuto y dijo el doctor, nada que venga de Salinas y de la pudrición electoral, de fraude electoral, lo va a aceptar el navismo. Cosa que se aceptó Fox en Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, las famosas concertaciones. Todavía muerto Nava, se quiso reelegir Gonzalo Martínez Corbalá con un experimento para que hubiese reelección con Salinas de Gortari. Creamos el Frente Antireeleccionista. Después el navismo se parte, se va Jorge Lozano, el PAN dice que es navista. Ahora Sánchez Unzueta se agasaja y rompe al movimiento navista, lo pervierte. Salinas le dijo, pacifíquenme San Luis, cabrones, son muy cabrones los potosinos, muy peleoneros. Los potosinos tardan mucho en calentarse, pero también mucho en enfriarse. Horacio nos rompió la madre, se llevó a Leonel, lo hizo notario, lo hizo riquito, a Toño Rosillo, al que se le acercara. Nosotros Horacio siempre le decimos, chingas a tu madre, hijo de tu puta madre. Doctor Nava, sus hijos nada más sacaron la pelona y con chalupe lo cabrona. Somos pueblo mal hablado. Le quedamos a deber a Salvador Nava Martínez muchísimo, sí. Ningún logro del movimiento navista está vivo. El Consejo Electoral Potosino es un pinche títere barato que solo pide dinero y que le tiene miedo a los partidos políticos. No hay una sociedad civil activa, enojada. Nada está vivo de lo que hizo Nava. Porque era un gran líder, porque la gente lo seguía a él, sí. Porque salimos muy pendejos y muy cobardes también, cabrón. Y aunque hubo gente que nos rompimos toda la madre, cabrón. Yo tengo las manos limpias de sangre y dinero mal habido, vivo en la judidez, güey. En ese término se cumplen 33 años de la muerte de Nava. Cómo nos dolió, cómo se burlaban los priistas de nosotros. América One, cuando íbamos el féretro por la calzada Fray Diego de la Magdalena, salió en su casa y dijo, chinguen a su madre, se murió el viejito Nava, putos. Y muchas señoras y muchos jóvenes fuimos a apedrearle la casa. Cuando bajaron a Nava del féretro fue dolorosísimo, cabrón. Más de 100,000 personas. Perdone, pero poca gente se acuerda de eso, o a lo mejor generaciones que no tuvimos la edad como para estar asistiendo. ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, al doctor Nava lo velan en Tequis, en Tangasi. Yo cometí un error porque siempre he sido medio pendejo. Guillermo Pisuto se puso a recibir el pésame en lugar de los hijos del doctor, en lugar de doña Conchita. Se puso a un lado de Nava, destaparon el féretro, y yo no sabía que la persona que se pone pegada al féretro, a la cabeza del imperfecto, del muerto, hay que darle el pésame. Yo llegué y lloré porque vi al doctor Nava su cadáver, y a Pisuto ni lo peleé, dije, pues este güey, ¿qué? Fue un error que no me perdonaron, porque él decía que era heredero de Nava. Decidimos cargar el pueblo potosino de Tequis a fundadores, de fundadores Damián Carmona hasta el Saucito, un féretro pesadísimo. Vino la prensa nacional e internacional, había venido Salinas de Gortari a visitarlo a su casa, sabía quién era Salvador Nava Martínez. Antes de que saliera Salinas de Gortari me dice Manuel Nava, invéntate algo para chingar a Salinas, güey. Hicimos una valla y empezamos a gritar,
Nada vive, la lucha sigue. En la cara de Salinas, cabrón. 100,000 personas en el entierro del doctor Salvador Nava Martínez, un hombre íntegro, maravilloso, odiaba que lo vanagloriasen. Cuando hacíamos mítines en Fundadores de 40,000 personas, lo íbamos a acompañar a su casa, nos decía, déjenme descansar, hijo, ya no me estén jodiendo, váyanse para allá. Doctor, usted, no, yo no soy nadie, es mi obligación. El doctor Nava combinaba cosas increíbles. Era director de la Escuela de Medicina, hizo el primer trasplante ocular en San Luis. Un padre de familia excelente y luego salía a romperle la madre al PRI. Era un activista perfecto, un hombre absolutamente honesto, encarcelado. Hay cientos de anécdotas. Estemos orgullosos, hasta más no poder, de haber conocido a Salvador Nava Martínez. Y un minuto de silencio por la legalidad electoral, por la limpieza. Un minuto de silencio por tanta puta corrupción, cabrón. Pero me quedo con una cosa, lo que hicieron los panistas, cabrón. Lo que hizo el PRI de Arce Chunzueta de condenarnos, de quitarnos el poder, de utilizarnos, no tiene madre, güey. Qué bueno que Octavio Pedrosa, Alejandro Zapata, Pedro Pablo Cepeda, Manuel Campos, andan ahí como pinches perros. A ver, cabrones, pónganse a José Ricardo Gallardo Cardona, hijos de la chingada. Tú, Oscar Vera, tú, Marcelo de los Santos, los dueños de San Luis, los que se enriquecieron a lo pendejo. Nos maltrataron, nos chingaron, nos quitaron todo. Al mismo doctor Nava dijeron viejo loco en un desplegado del sol de San Luis. Profeta del todo nada, te vas a la chingada. Toda su lucha la aprovechó el PAN. Y ahora están en el basurero de la historia. Ahí andan los diputados entregándose al Palacio de Gobierno por un pinche puñado de monedas, culeros. Ni huevos tienen. Yo soy muy vulgar, güey. Eso es lo que les quería decir. Jóvenes estudiantes en la universidad, que haya facultad de Derecho Procesal Electoral y Ciencias Políticas. Bueno, no puede ser que no tengan eso. Te tienes que ir de aquí para estudiar. Sean unos estudiantes valerosos, güey. Ustedes son la esperanza, cabrón. Desde la Plaza de la Democracia, siempre abandonada. Por cierto, las dos placas, la de Jesús Acosta Montaño, mártir de la democracia, defensor de los indígenas, él era coordinador del doctor Nava en su campaña a la gobernatura en el 61. Y Gonzalo N. Santos lo mandó matar a balazos, el pinche hijo de puta. Esta placa era de bronce y se la robaron, y mejor le hicieron de granito. Jesús Acosta Montaño era un navista huasteco, era coordinador de la campaña del doctor Nava, de la precampaña a la gobernatura. Le metieron 6 balazos en la plaza pública. No me acuerdo si en Tanquiano, en Tamazunchale o en Tamuín, el asesino miserable de Gonzalo N. Santos. Y todavía me encuentro a Fabián Espinosa Díaz de León, o me encuentro a los descendientes de Gonzalo Santos, y dice, vas a ver, vayan a chingar a su madre. Y de este lado, también se habían robado la placa de bronce, y dice, homenaje al doctor Salvador Nava Martínez. Pues bueno, ya les quise, muy al estilo del Chiquilín, les quise demostrar mi dolor, mi remordimiento, mi orgullo de haber conocido al doctor Nava, de haber contado con su amistad, con su ejemplo. Yo no tengo muchas fotos de él, como los demás bolas de arrastrados de Leonel y todo eso, se le pegaban para la foto. Lo quería tanto que nunca le molestaba. Lo conocí en el 83, lo acompañé en el 86, 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, cuando él acompañó, el doctor Nava fue al cierre del Maquio Plutier al Plan de San Luis. Después yo fui parte del comité de Carlos López Torres, de don Eduardo Bretón, de Agustina Soto Luna, el primer comité del PRD en San Luis, y fuimos a invitar al doctor en la Navidad del 90 a su casa para que fuera candidato a la gobernatura. Una Navidad maravillosa, era un hombre, yo no quiero exagerar, güey, era un hombre de luz, cabrón, era un tipazazazo, un santo de la democracia en todos los sentidos. Pero que su lucha haya sido desperdiciada
que hoy no quede ningún logro del movimiento navista es muy doloroso. Así lo querían de metal sus enemigos, los panistas y los ricos y los priistas, para que no se moviese. Aún con lo que se tenga y con lo que se pueda, vamos a seguir con la lucha navista y con sus ideales, cabrón. Ahí estamos para Canal Chiquilín, 18 de mayo. Nava vive y la lucha sigue. Es un honor estar con el doctor